Serie La Redención. Ruth, capítulo 1, la providencia de Dios. Y dice lo siguiente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras, regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos a casa, cada una a su casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente vosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, pues solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondió: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bendito Dios, dejamos en tus preciosas manos este tiempo. Sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas, y que sea de bendición para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos con el primer tema de 4 que veremos en el libro de Ruth. Por cierto, los tiempos en que vivieron Ruth y Noemí se parecen mucho a nuestros tiempos. Nota que la historia del libro de Ruth comienza en el versículo 1 y dice lo siguiente: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos.
El tiempo de los caudillos era el tiempo de los jueces, un libro anterior al Ruth. Y este tiempo fue una época muy difícil para el pueblo de Israel. Ese tiempo fue uno de los más oscuros, más violentos y el de más rebeldía contra Dios. De todos los periodos de la historia del pueblo de Israel. Lo que sucedía en aquel tiempo era que el pueblo de Israel estaba rodeado de muchos pueblos que no conocían a Dios. Y en lugar de ellos dar testimonio de lo que el Señor había hecho en sus vidas, vivían conforme a las costumbres de aquellos tiempos y de aquel pueblo moabita. Ellos tomaban esas costumbres y repetidamente caían en todas las maneras de vivir igual que esos pueblos. Bien, podemos ver la violencia, corrupción, tentaciones sexuales e idolatría. Muy parecido a nuestros días. Así se desarrolla la historia de Ruth. En este capítulo número 1 vamos a ver 3 cosas. La primera, los problemas de Noemi. La segunda, la providencia de Dios en Noemi. Y la tercera, una esperanza para Noemi. En el versículo 1 que ya leímos, primero nos está hablando de los grandes, difíciles, terribles problemas de Noemi. Dice la historia de Ruth y de Noemi que cuando vino una época de hambre para el pueblo de Israel, un hombre llamado Elimelech y su esposa Ruth y sus hijos emigraron al país de Moab, que era un país vecino al país de Israel. Y dice también que no solo viajaron ahí, sino que se quedaron a vivir en ese lugar. El país de Moab era un pueblo que no conocía al Dios de la Biblia. Todo el país adoraba a un ídolo llamado Quemos. Por eso, los israelitas no tenían absolutamente ninguna relación con los moabitas. Pero aún así, Elimelech y su familia se fueron a vivir a Moab. Pero después comienzan a llegar las tragedias y problemas. Al poco tiempo de haber llegado y la familia tratando de comenzar de nuevo en aquel país extraño, dice la Escritura en el versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Esto fue un gran golpe para Noemí. Ahora, no solo era una mujer sin familia y sin amistades. Había que ella seguramente había dejado en Israel, sino que ahora era viuda y sola con 2 hijos. Y aquí aparece el nombre de Ruth, ya que los 2 hijos que tenía Noemí se casaron con 2 mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y en el versículo 5 dice la Escritura, y murieron después los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La Biblia dice que murieron tanto su esposo como sus 2 hijos. Y la Biblia no nos dice cómo fue su muerte. Noemí fue a Moab a 3 funerales. Por si fuera poco, los hijos de Noemí no tuvieron hijos. Es decir, Noemí no tuvo nietos.
Noemí quedó sin esposo, quedó sin nietos y solo con sus nueras. Noemí en verdad era una mujer vacía. No tenía nada. No tenía dinero, familia y algo más. Vivía en un país extraño donde no tenía un templo ni una relación personal con Dios. Esta historia de Ruth es palabra de Dios. Como que Dios quiere contarnos esta historia y nos damos cuenta del terrible cuadro de vida de esta mujer, a quien le pasa de todo. Es un cuadro de total desolación, de desesperación, algo inimaginable. Cada uno de nosotros, todos, tenemos muchos problemas en la vida. Pero esta mujer, de la cual habla la Escritura, es la representación de la gran tragedia de la vida, de todos los problemas juntos. Fue cuando decidió Noemí regresar a su país natal. Y dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y el versículo 7 dice lo siguiente, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Punto número 2, la providencia de Dios en Noemí. Dice la Escritura que salió con sus dos nueras. Noemí decidió regresar a su país. Y junto con Noemí también salen sus dos nueras. Pero en un momento dado en el camino, Noemí les pide a sus nueras que se regresen a su país. Noemí les recuerda que ella ya no tenía nada para ellas. No tenía hijos, nada absolutamente. El versículo 11 nos dice que Noemí les decía, su vida tiene que seguir. Y sí, efectivamente, la vida de estas mujeres sigue. Pero aquí es donde nos encontramos con un tema fascinante de este capítulo 1 y en todo el libro de Ruth vemos la providencia de Dios. La providencia de Dios es el reconocimiento y la creencia de que Dios está actuando. No solo en la historia humana, sino que Él actúa a través de reyes, a través de reinas, a través de gobernadores en las naciones. La providencia de Dios significa que Dios está actuando en la historia, en los detalles de cada día de la vida, de la gente normal. Y Noemí y Elimelech eran ese tipo de gente. Y ahora tanto es igual que nosotros. Son gente normal. Y ahí es donde Dios está actuando y está trabajando en los detalles de nuestra vida, con la mano invisible de su provisión, de su providencia. También podemos ver que la provisión de Dios en Ruth, y esto lo encontramos en que Ruth toma una decisión valiente y con fe. Cuando Noemí le pide que se regrese a su tierra, la mujer llamada Orfa se regresa a su tierra. Sin embargo, Ruth no quiso separarse de su suegra. Eso lo podemos ver en el versículo 14, que dice lo siguiente. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth fue valiente, porque aunque sabía que junto a Noemí no tenía absolutamente nada,
No tenía esposo, hijos, ni casa, ni dinero, ni tierra, ni familia, absolutamente nada. Aún así, Ruth quiso ir con ella a Israel. También Ruth tuvo fe porque en lugar de regresar a adorar a ese Dios Quemos, Ruth comenzó a mirar a ese Dios verdadero, al Señor de señores, al Señor de Israel. Dios llevó a Israel a Ruth y no a Orfa. La providencia de Dios significa que Él nos guía. Él sabe por dónde vas y a dónde vas, aunque no tengas nada. Dios, de manera misteriosa, se complace mucho en guiar en el camino a los que no tienen nada. Todo lo que Dios te pide y me pide es tu necesidad y mi necesidad. Versículo 19 dice lo siguiente: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmocionó por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Tercer punto, una esperanza para Noemí. Podemos reflexionar en estas dos preguntas. ¿Qué tiene Dios para la que no tiene nada? ¿Qué tiene Dios para la que está amargada por tantos problemas? Algo sumamente asombroso. Dice la historia que Noemí y Ruth caminaron juntas al país de Israel 80 kilómetros. Cuando llegaron las mujeres a ese pueblo de Israel, las reconocieron como la que un día, hace muchos años, se había ido lejos. Y dice: Noemí, Noemí. Pero ella les decía: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. El Señor me ha hecho volver sin nada. Pero lee bien lo que sigue en el versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El pueblo de Belén, el mismo pueblo donde muchos años después el Nuevo Testamento nos menciona el pueblo donde nació Jesús. En el libro de Mateo, el primer capítulo del Nuevo Testamento, también encontramos la historia del nacimiento de Jesús. Y ahí dice que Jesús nació en Belén. Pero también dice otras cosas. Mateo capítulo 1, versículo 5, dice que Jesús nació de Boz y de Ruth, la nuera de Noemí, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Podemos ver que esto quiere decir que Noemí tuvo un nieto con Ruth y que además de un nieto, podemos distinguir que de esa descendencia nació Jesús. Tal vez pienses que la esperanza para Noemí consistió en que al final de la historia tuvo un nieto y que ese nieto daría un futuro mejor que la llenaría la vida de Noemí. Sin embargo, esto no es así. La esperanza para Noemí no consistió en que tuvo un nieto. La esperanza de Noemí fue que ella ve precisamente que después de este acontecimiento vino Jesús. Y la Biblia dice aquí que lo que Dios te da a los que no tienen nada es a Cristo.
Cristo es la única persona que necesitamos. Con estas dos preguntas para reflexionar, que dicen lo siguiente: ¿quieres tener a Jesús como la esperanza de tu vida? ¿Como tu única y principal esperanza? Reflexionemos en ellas y que Dios les bendiga a todos.